Pero también hay reglas estructurales. Cuando uno va tramitando, va conociendo, tramitando y resolviendo el asunto de jurisdicción voluntaria, estas subyacen de eso mismo. Es en sí el común denominador de qué es lo que se tiene que hacer dentro de cada uno de estos asuntos, es decir, los pasos en sí. Las reglas estructurales no son más que los pasos. Espérenme, solo voy a prohibir ciertas cosas acá mejor desde la seguridad. Milik, ya quité Tactic, disculpe, es que no sabía cómo deshabilitarlo. Ya lo quité. A mí me pasó lo mismo, Lick, no sabía cómo quitarlo. Ok, por favor, es que, vean, no es por quererles a ustedes crear conflicto, pero vean, en una situación, y yo creo que ustedes, no sé si en algún momento les pasó en sus clases, pero tanta permisibilidad que se dio en el grupo, que en algún momento empezaron a compartir imágenes y videos que no se tenían que compartir. Entonces, por seguridad del grupo, sí les voy a pedir mejor eso, dejémoslo sin hacerlo, y yo preferiría que mejor le pusieran atención. De todas maneras, como se pueden dar cuenta, estamos grabando la clase. Vamos a ver si en algún momento se comparte para que ustedes lo puedan tener. Pero lo importante acá es la asistencia a clases, porque si no, no van a resolver sus dudas. Resuelvan sus dudas, asistan a clases, lean antes si pueden, van a ver que es mucho más factible, ¿sí? Si se confían que después van a ver la clase, es imposible, porque si hacen eso con esta, después lo van a hacer con la segunda, con las otras. Cuando sientan, van a tener un montón de clases por querer escuchar y ponerse al día, y ya no lo van a hacer, solo se van a engañar a ustedes mismos. Entonces, veamos. Estas son las reglas estructurales. Les voy a dar una lectura, vamos a dar una lectura en forma compartida, y después vamos a ver el esquema donde están los pasos de cada uno de los asuntos. Y entonces ya van a ver cómo estas reglas estructurales realmente cobran sentido. Primero, todo asunto de jurisdicción voluntaria inicia por un acta de requerimiento. Las tres primeras reglas no son más que los tres primeros pasos en jurisdicción voluntaria. Todo asunto de jurisdicción voluntaria inicia por tres pasos, que son las primeras tres reglas estructurales. Un acta de requerimiento, una primera resolución y una notificación. ¿Qué se notifica? Obviamente la resolución que nosotros como notarios pues realizamos. Así de sencillo. Son los tres primeros pasos. ¿Ya? Por eso les digo, las reglas estructurales no son más que los pasos a seguir en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Estos subyacen en todos los asuntos. Si ustedes manejan esto, cuando estén estudiando no necesitan aprenderse todos los asuntos, sino solo entender el porqué de cada una de estas reglas, y pueden armar cualquier asunto en jurisdicción voluntaria. Esto es más que todo para aprendizaje, para que ustedes puedan armarlo y puedan entender de la razón del por qué. Imaginémonos, yo el día de hoy finalicé mi asunto de jurisdicción voluntaria, que fue una disposición de bienes de menores, y por supuesto, pues ustedes saben que finalizan escritura pública. Esa escritura pública es traslativa a dominio. ¿Cuáles son las escrituras públicas traslativas de dominio? Pues veamos, en este caso bien pudo hacer una compraventa. Bueno, finalizó en compraventa. ¿Cuál es la obligación del notario después de la escritura pública de compraventa? Ustedes ya saben, pasaron por derecho notarial 2. Ya saben que el notario tiene la obligación de compulsar los testimonios. Testimonio para las partes, mal llamado primer testimonio, y el testimonio especial. Como hay traslado de dominio, también tiene que dar aviso a catastro ya, DICAVI. Y eso lo saben ustedes como notarios. Entonces ya ahí ya tenemos varios pasos: la escritura, los testimonios, el aviso
Y posteriormente vamos a entender que de último ya solo la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. 4 pasos tenemos ahí, solo el conocer qué es lo que hace el notario después. Y eso lo vamos a encontrar dentro de la estructura, pero veamos acá, paso por paso. Las tres primeras reglas, ya les dije, acta notarial de requerimiento, la resolución, primera resolución, y la notificación de esa resolución. 4. De acuerdo al decreto 5477, es decir, dentro del 5477, todos los asuntos que tienen que ver con bienes terminan en escritura pública. ¿Se recuerdan anteriormente? De acuerdo al 5477, todos los asuntos cuyas circunstancias sean materia civil, derechos personales, que tengan que ver con el Registro Nacional de las Personas, terminan en auto o en resolución notarial. ¿Por qué les pongo una u otra? Algunos colegas pues son del criterio que no se puede hablar de autos porque auto es en lo judicial. Entonces convienen en que son resoluciones notariales, no autos. Sin embargo, pues hay otros que discurren respecto a ello y aceptan que pueden ser autos o pueden ser decretos. Decretos, pues, las resoluciones que son de trámite dentro del asunto, de conocimiento del asunto. O autos, los que finalizan el asunto y pues el notario termina resolviendo con esto el trámite o asunto sometido a su conocimiento. Ok. Hay una excepción. Si bien es cierto, todos los que tengan que ver, hagan si quieren ustedes 2 cuadros. Por este lado se recordarán que hicimos una diferencia el día que estuvimos presencialmente. A la izquierda pusimos los que terminaban escritura pública y a la derecha los que tenían que ver con derechos personales. ¿Se recuerda? Bueno, si terminan escritura, pues obviamente se debe operar en el Registro General de la Propiedad o puede ser una garantía mobiliaria, el Registro de Garantías Mobiliarias. Si termina en resolución notarial, es decir, si tiene que ver con asuntos, derechos personales, asuntos que deben operarse en el Registro Nacional de Personas, van a terminar en resolución notarial. Por ende, tiene que ver el Registro Nacional de las Personas. Pero hay una excepción acá. El único que no termina en resolución notarial, pese a que tiene que ver con algunos derechos personales, es la declaratoria de ausencia, porque ese termina en resolución judicial. Eso ya lo saben ustedes. Bueno, el 6. En los asuntos cuyas circunstancias, por ejemplo, cambio de nombre, reconocimiento de preñez, identificación de tercero, estén relacionadas con el RENAP, ojo, volvemos a lo mismo. Los asuntos del lado derecho, ¿se recuerdan? Bueno, en estos casos van a terminar en resolución notarial, ya lo vimos. Si terminan en resolución notarial, ya vimos las obligaciones después de una escritura pública. Ahora lo contrario, ¿qué pasa si finalizan mediante resolución notarial? Esa resolución notarial, la forma de copiar, de poder extender copias de las resoluciones notariales es a través de certificaciones de las resoluciones. Entonces se certifica la resolución notarial con su duplicado y se remite al Registro Nacional de las Personas. ¿Ya? Hay un caso donde inmediatamente después de la resolución notarial, inmediatamente el notario no resuelve, sino todavía tiene una obligación, que es un último edicto. Pasado ese edicto, ya el notario procede a resolver. Posteriormente, ustedes ya saben que si ya está la resolución notarial, pues como obligación el notario la certifica con su duplicado, la remite al RENAP y posteriormente va el Archivo General de Protocolos, la remisión del expediente al haber finalizado. Acá quizás lo vean ustedes ahorita un poco complejo, solo es para que lo entendamos. Ya vamos a ver la estructura otra vez y van a ver del por qué yo les estoy diciendo esto. Ok, después de toda resolución notarial, ya vimos esto. 8, en los casos que terminan en escritura pública, darse cuenta de esto. En los casos que terminan en escritura pública,
el notario está obligado a compulsar el testimonio y testimonio especial. Forma de extender copias en los instrumentos públicos, copia simple, testimonio, testimonio especial. Eso ya lo saben ustedes y eso es lo que nos está diciendo este paso. Obviamente, si hay traslado de dominio, también tiene que darse un aviso a catastro y a DICABI. Si no hay traslado de dominio, se eliminan estos avisos, es decir, un paso menos. Después de la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el notario ya puede resolver. Es decir, en los asuntos donde es obligatoria la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el notario no puede resolver sin antes contar con la opinión de la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Recuérdense lo que hablamos. La opinión de la Procuraduría General de la Nación sí es vinculante para la decisión del notario para que pueda resolver. 10. En los asuntos que terminan en escritura pública, el notario, luego de cumplir con las obligaciones posteriores, ya puede remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Ya cumplió con todo, ya puede remitir el expediente. En jurisdicción voluntaria, solo hay, para que usted lo tome en cuenta, 2 asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública. Son el proceso sucesorio, tiene que ver con bienes, pero no terminan en escritura pública. Recuerden, está en un decreto ley. Esos finalizan ¿en qué? En resolución notarial. Es un auto declaratorio de herederos en el caso del proceso sucesorio y también la rectificación de área de bien inmueble urbano. Dense en cuenta que estos dos, no se me duerma Rodrigo Eduardo, dense en cuenta que estos dos están en decreto leyes. ¿Sí? Básicamente la regla de que si termina en escritura, pues hay obligaciones notariales posteriores, están dentro del decreto 54-77. En jurisdicción voluntaria, los únicos 2 asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública luego del auto resolución notarial, debe compulsarse el testimonio de las partes conducentes, es decir, los anteriores. El proceso sucesorio y la rectificación de área no tiene que ver con bienes, pero no termina de escritura pública. En estos, posteriormente al auto o resolución final, lo que hay, si se pueden dar cuenta ustedes, es un testimonio de las partes conducentes. Acá no es certificación del autorresolución notarial, sino lo que hay es un testimonio de las partes conducentes. Se recordarán ustedes en Derecho Notarial 2, cuando vieron las diferentes clases de testimonios. Testimonios regulares, aquellos que reproducían instrumentos públicos. Testimonio, mal llamado primer testimonio, y el testimonio especial. Esos son testimonios regulares porque reproducen instrumentos públicos, pero en el caso de la jurisdicción voluntaria van a encontrar 2 testimonios irregulares. Pregunta de privados, quieren esa parte en sus anotaciones, pónganle una calaverita. ¿Cuáles son los testimonios regulares y cuáles son los testimonios irregulares? En jurisdicción voluntaria tienen 2 y eso lo encuentran en los 2 decretos leyes que tienen ustedes para estudio. El decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, y el decreto 125-83. El auto declaratorio de herederos va a generar un testimonio de las partes conducentes y en el caso de la rectificación de área de bien inmueble urbano, el auto resolución final, pues genera un testimonio del auto, la rectificación del área de bien inmueble urbano, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Esos son testimonios irregulares. Y alguien me decía, mire, y el que no está en jurisdicción voluntaria, ¿cuál es el testimonio irregular? El testimonio del índice de protocolo del notario. ¿Por qué? Porque no es un instrumento público. El índice se hace o se realiza en hojas en blanco. Pasemos al otro. 13. El único asunto de jurisdicción voluntaria que a la dominio se da aviso a catastro dedicado y pese a no haber escritura pública es el proceso sucesorio. Ya vamos a ver algunas situaciones donde esto ya la institución procede a hacerlo. De momento es bueno que lo entendamos desde este punto de vista. Kimberly, dígame.
Lick, es que me quedó duda sobre los testimonios regulares e irregulares. Bueno, ¿me permiten quitarles esto ahorita de pantalla y después ponérselo a poner? ¿A todos les quedó duda en esto? ¿Alguien más? Sí, Lick, vuélvalo a Sí, Lick, explicar. porfa. Bueno, vamos a quitar un momento esto. Y voy a utilizar ok, vamos a utilizar una hojita en blanco. Se supone que esto ya lo tienen que saber ustedes, pero veamos. Yo les voy a agradecer que si algo les quedó pendiente, sí o sí resuelvan sus dudas, porque esto es fundamental para poder entender el porqué de las actuaciones notariales. Veamos esta parte. Tenemos escritura pública. Y tenemos resoluciones notariales. Esto ya lo saben ustedes. Cuando son instrumentos públicos, ¿cuál es la obligación del notario? Compulsar. Compulsar me refiero a realizar, hacer. Testimonio, que es el que se remite a, si hubiera traslación de dominio, al registro de la propiedad o se le entrega a los clientes para que lo lleven al registro de la propiedad, posteriormente el registro de la propiedad los opere y ya el bien pues quede operado a nombre de la persona. Imaginémonos el caso de una persona que compra un bien inmueble. Por ejemplo, Michael Reyes viene, compra un bien, el notario le da su testimonio. En la práctica, pues nosotros como notario lo hacemos, pero imaginemos en este caso, porque recuerden que la ley pues le traslada esa obligación al requeriente, no al notario. Lo vamos a hacer conforme está la ley. Viene el notario y le entrega el testimonio a Michael Reyes. Michael Reyes tiene el testimonio, pero no está operado en el registro de la propiedad. ¿Qué tiene que hacer con ese testimonio? Llevarlo al registro de la propiedad para que lo opere. Ese testimonio va con su duplicado, ¿ya? Cuando ya está operado el testimonio, ya hay publicidad registral. Pese a que anteriormente Michael ya era el propietario porque había comprado el bien, pero no había publicidad registral, no tenía cómo hacer factible o hacer percibible legalmente ese derecho erga omnes. Una vez operado en el registro de la propiedad, ya hay publicidad registral. ¿Qué fue lo que llevó Michael al registro de la propiedad? El testimonio. Desgraciadamente, a este mismo le empezaron a llamar primer testimonio. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, pues se le denomina primer testimonio, pero ese es un error técnico porque ahí el notario puede extender 1, 2, 3, de acuerdo a lo que le soliciten los requirientes. ¿Sí? Entonces, denominarlo primer testimonio cuando se pueden extender varios es un error técnico. Lo correcto es denominarlo solo testimonio. Entonces, en la razón o engrose es testimonio de la escritura pública número 10, autorizada por el infrascrito notario de la ciudad de Guatemala el 15 de enero del 2023. ¿Sí? Que para entregar al señor tal y tal, extiendo número de sello y firmo en 2 hojas. La primera copia fiel de la escritura matriz impresa en ambos lados y la segunda que es la presente. Después se le pueden agregar una razón. El presente testimonio paga un impuesto fiscal de tanto, el cual se cubre por medio de los timbres fiscales o por medio del formulario SAT número y ya continúan ustedes. Ese es el primer testimonio, mal llamado primer testimonio. Lo correcto es testimonio. 1. El otro, ustedes saben que como obligación notarial, el notario también debe extender un testimonio especial.
El testimonio especial es el que debe realizar el notario a los 25 días de haber realizado el instrumento público. Ese se remite ¿a quién? Este se tiene que remitir a la directora, actualmente es directora. Si fuera director, pues cambia. Directora del Archivo General de Protocolos. Para remitir a la directora general del Archivo General de Protocolos, extiendo, sello y firmo en, y ya volvemos otra vez a lo mismo. Acá en el primero, en el testimonio, el que se le entrega a las partes, se le entrega a los clientes, ahí se cubre el impuesto fiscal, pero en el testimonio especial que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos, ahí lo que se cubre es el impuesto notarial. Entonces, en el primero van a encontrar normalmente timbres fiscales, formularios de SAT donde se ha pagado el impuesto fiscal, ya sea por IVA o por medio del timbre fiscal, que es el 3%. Mientras que en el testimonio especial lo que van a encontrar son solo timbres notariales. Así de sencillo. Esas son formas de reproducir los instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque son documentos que van en el protocolo del notario. Esos son testimonios regulares. No le estoy hablando de la copia simple. La copia simple no es testimonio. ¿Sí? Pero es una forma de reproducir los instrumentos públicos también. Testimonios regulares. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reproducir los instrumentos públicos. Ahora bien, en el caso de las resoluciones notariales, o cuando nos referimos, mejor voy a quitar resoluciones notariales. Cuando nos referimos a los testimonios irregulares, lo primero que tienen que saber es que acá no hay instrumentos públicos. Acá hay otros documentos que están fuera del protocolo, pero que son actuaciones notariales, son parte del quehacer notarial. ¿Sí, Kimberly? Puede ser el acta notarial. El acta notarial está fuera del protocolo. Del protocolo del notario. Sí, ya vamos a ver los testimonios de las partes conducentes y qué es lo que llevan, pero sí, tienen la idea. Lo que se refiere es, en sí, a documentos que están fuera del protocolo que ha realizado el notario. Pero ojo, testimonios regulares. Por ejemplo, el índice del protocolo va en el tomo del protocolo, pero ojo, no es protocolo, pero sí va en el tomo del protocolo como obligación del notario. ¿Por qué no es protocolo? Porque protocolos son aquellos instrumentos que el notario ha autorizado en escritura pública, en hoja de papel sellado especial para protocolo. Eso es protocolo, ¿ya? Por eso es que para reproducirlos muchas veces tiene que irse por enmienda, por medio de un juez de primera instancia. Mientras que en el caso de algunos documentos que van dentro del tomo, o por ejemplo el recibo que le dan a uno de apertura protocolo y otro, si en dado caso se pierden o se destruyen, hay otras formas para poder recuperarlo sin necesidad de pasar por un proceso de enmienda. ¿Ya me entienden? El índice del protocolo, la ley establece que debe realizarse un testimonio del índice del protocolo del notario. Y este es el primer testimonio irregular, porque lo que se reproduce, ¿qué es? No es una escritura pública, sino es el índice del protocolo. Pero hay otros dos, que son los que vimos hace unos minutos en jurisdicción voluntaria en los decretos leyes, que son, después de la resolución, obviamente, o el auto declaratorio de herederos y la rectificación diaria, el auto de rectificación diaria, el testimonio de las partes conducentes. ¿Sí? En uno o en otro. Ahí encontramos dos más. Entonces, 3 ejemplos son estos.
¿Por qué tenemos el testimonio de las partes conducentes? Porque lo que se reproduce no es un instrumento público, sino son otros documentos notariales que no son precisamente el protocolo del notario. No sé si ya entendimos esto. Ya lo vamos a ver despacio, los testimonios irregulares, cuando ya estemos viendo la práctica notarial. Ahora, ya comprendimos esta parte, ¿por qué son regulares? ¿Por qué son irregulares? Sí, listo, claro. Perfecto. Bueno, volvemos otra vez a la misma presentación. Denme un segundo, voy a cargar. Un segundo. Listo. Ok. Entonces, estábamos en esta parte. Y habíamos leído la regla número 13, el único asunto de jurisdicción voluntaria que al haber trasladado dominio se da aviso a catastro y a DICAI, pese a no haber escritura pública, es el proceso sucesorio. Ya sabemos por qué motivo, porque obviamente si hay traslado de dominio, pues tiene que quedar operado en catastro y DICAI, tanto para el pago del IUSI como para las obligaciones fiscales correspondientes. ¿Quién es el nuevo propietario? Eso es lo que debemos entender. Denme un segundo, solo vamos a... Ok. Bueno, ya vimos la número 13, número 14. En jurisdicción voluntaria, los únicos asuntos donde se realiza un avalúo de bienes es el proceso sucesorio y la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta estos dos. En el proceso sucesorio es un avalúo fiscal. El experto ahí tiene que ser un arquitecto, ingeniero, un profesional autorizado por DICABI. Mientras que en el caso de una disposición o gravamen de bienes de menores, tienen que tomar en cuenta que ahí no es un avalúo fiscal, porque si lo que se pretende es la venta del bien de un menor de edad, obviamente esa venta tiene que ser objetiva, tiene que ser a un valor real. Entonces normalmente son avalúos comerciales los que se realizan en este caso, para que vayamos entendiendo la diferencia de los dos. En la práctica es común que a veces entren en duda sobre qué tipo de avalúo se tenga que realizar, pero es obvio que si lo que se pretende es la venta, diferente al proceso sucesorio, tenga que ser un avalúo comercial. Número 15, la disposición de bienes de menores, incapaces o ausentes, y en este caso también el gravamen, son los únicos asuntos donde debe rendir informe una trabajadora social adscrita al Tribunal de Familia, porque siempre en atención a proteger los intereses de los menores. Y ojo, si hay pruebas testimoniales, estas deben de ser tomadas en acta notarial. Las pruebas testimoniales son en acta notarial. Entonces, licenciado, ¿será que puedo yo, si quiero grabar a la persona y que dé su testimonio ahí? Si quiere, la graba. Pero el único documento que debe presentar para seguir tramitando el asunto debe ser el acta notarial donde toma la declaración jurada de esa persona. 17. En los asuntos que terminan en escritura pública, antes de la misma debe existir la resolución notarial. El notario no puede llegar a compulsar la escritura pública si no ha resuelto notarialmente sobre darle trámite al asunto. Es decir, haber resuelto que efectivamente pues se cumplieron con todos los requisitos y por ende debe procederse a realizar la escritura pública. El único asunto
Bueno, aquí hay otro. Debe existir la resolución notarial. Solo hay una excepción en este caso, excepción de la subasta voluntaria, porque lo que existe es un acta notarial de subasta, pero a través del acta el notario de igual forma está resolviendo. En el acta notarial de subasta, el notario resuelve proceder a la compulsación de la escritura pública. El único asunto, de acuerdo a la regla número 18, en jurisdicción voluntaria, que termina en acta notarial, es decir, no hay resolución notarial. De igual forma es una resolución, pero lo hace a través de un acta notarial. Es la identificación de tercero y es el único asunto del notario. Al finalizar el asunto va a terminarlo por medio de un acta de notoriedad. Esa acta de notoriedad, el notario la certifica y es la única acta en jurisdicción voluntaria que se certifica con su duplicado para el RENAP. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Es la única acta. Después, lo que se certifica son las resoluciones, ya en jurisdicción voluntaria. El único asunto en jurisdicción voluntaria donde se certifica un acta notarial es la identificación de tercero. Volvemos otra vez y concatenamos lo del número 18, la cual debe ir con su duplicado para el RENAP. Y 20, en los asuntos donde debe discernirse el cargo a los facultativos, posteriormente estos deben de rendir un informe. Y entonces ya el notario debe resolver. En la rectificación de área de bien inmueble urbano deben de tomar en cuenta que el profesional o el experto medidor, que si en este caso es un ingeniero, al momento de rendir en su informe debe de adjuntar un plano. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que haya una certeza sobre la rectificación de área. Con esto terminamos las reglas. ¿Cómo se van a concatenar en la práctica? Ahorita lo vamos a ver. Vean lo interesante. Yo ya les envié esto por medio de un archivo PDF. Les pregunto, ¿consideran ustedes, como vamos a estar también teniendo clases virtuales, consideran ustedes que es pertinente que se los envíe también en Excel para que ustedes en su computadora lo puedan ir manipulando? Sí. Sí, por favor. Por favor, licenciado. Sí, por favor. Sí, por favor, Lick. Sí, Lick, Blanca, por favor, suda. No, Lick, perdón por decirle que sí. Levanté la mano. Disculpe. Perfecto. Entonces, veámoslo acá, pues. Michael Reyes, ¿tiene levantada la mano? Sí, licenciado, yo solo pues le quería hacer una sugerencia. Por ejemplo, usted podría hacernos el favor de estos archivos que usted tiene o que nos envía un poquito antes de clase, podérnoslo enviar tal vez un par de horas antes para que nosotros pues los estudiemos antes de clase y pues ya tener una idea más o menos de lo que se va a estudiar ese día. Sí, se los voy a remitir. Estos dos yo se los voy a mandar y les voy a mandar los otros también. Okay. Ahorita este no se lo remití porque lo vamos a ver acá. Ya luego, como lo van a tener ustedes, van a tener la presentación, ya van a poder ir conectando todo esto que yo les estoy enseñando. ¿Sí, Catherine? Gracias, licenciado. Sí, perdone, de igual manera también, yo sé que usted está grabando su clase, si en algún momento la pudiera compartir, porque yo estoy acá y lo estoy escuchando, pero muchas de las veces va un poco rápido y a mí me gustaría como ir anotando cada cosa específicamente, entonces si en algún momento pudiera compartirnos sus grabaciones. Vale, vamos a tomarlo en consideración. Necesito que pongan mucha atención porque es cierto, yo sé que para ustedes ahorita puede sonar un poco rápido, pero es retroalimentación que después yo necesito que ustedes vengan, tomen los esquemas, si quieren los imprimen, o en la computadora pueden ir haciendo los ejercicios y van a ver que va a empezar a cobrar sentido. Quizás ahorita se les complique, pero ya después cuando lo estén poniendo en práctica va a ser mucho más fácil. Veámoslo acá, si quieren después les traslado y después vemos si está haciendo efecto este proceso de enseñanza-aprendizaje y si no, vemos si modificamos algo, ¿les parece? Sí, Lick, muchas gracias. Gracias. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, gracias, pues. Excelente. Veamos, pues acá tenemos los diferentes asuntos en jurisdicción voluntaria y los vamos a marcar así. Proceso sucesorio,
la subasta voluntaria, la identificación de tercero, obviamente los que están en el decreto ley 125-83, ¿verdad? También vamos a encontrar los que están en el decreto 5477, vamos a encontrar la declaración de ausencia, reconocimiento de preñez, el reconocimiento de parto. Algunos los dejo en un solo esquema porque el trámite es similar, solo varían algunas cosas que ya les voy a explicar. La disposición y gravamen también, el trámite es similar, solo cambian algunas cosas. Por eso no les voy a obligar a que se aprendan todo en memoria, pero para poder hacerlo, tienen que entenderlo. Si lo entienden, no hace falta que se compliquen aprendiéndose paso por paso, sino por simple deducción, ustedes pueden saber qué paso sigue. Si en dado caso yo les pusiera, pues, ya sea un examen o una tarea para poder hacer estas cosas: la omisión de partida o asiento extemporáneo, la rectificación de partida, la determinación de edad, la constitución de patrimonio familiar, la rectificación de bien inmueble urbano, de área de bien inmueble urbano. Veamos, pues, el proceso de Sorio lo vamos a dejar para después, pero en todos vamos a ir viendo los pasos. Vean, pues, se recuerdan los 3 primeros pasos, las 3 primeras reglas estructurales: acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. Tenemos ahí, si lo vemos en cuestión de letras, si quieren ustedes, cuando nosotros vamos haciendo un análisis de letras, vamos a ver, vamos a poner esto. Aquí tenemos una A, y luego tenemos, acá si quieren podemos ponerlo a esto, podemos ponerle acá una P y luego una N, ¿sí? Vamos a marcar esta si quieren ustedes. Ahí tenemos un APN, ¿sí? Un acta notarial de requerimiento, una primera resolución y una notificación. Los 3 primeros pasos en todos los asuntos van a ser estos 3. Sí o sí tiene que haber un acta notarial de requerimiento, una primera resolución y una notificación. Es imposible que se pueda comenzar con los otros pasos si no hay un acta notarial de requerimiento. Y esa acta notarial de requerimiento, obviamente, el notario tiene que resolver para darle inicio, para empezar a tramitar el asunto. La notificación es discrecional, pero en la práctica se hace. ¿Por qué motivo? Pues obviamente mis clientes se sienten más contentos y yo les esté dando la notificación porque ellos dicen, sí, ya está avanzando. Tomen en cuenta que estos 3 pasos, el notario los podría hacer el mismo día. El mismo día el notario podría hacer estos 3. El acta notarial de requerimiento realiza la resolución y de una notifica. Esa es la ventaja en la jurisdicción voluntaria notarial. Pero vean lo interesante. Estos 3 pasos están en todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria. Miren, subasta voluntaria, identificación de tercero. De igual forma en la declaración de ausencia también. Reconocimiento de preñez y en el reconocimiento de parto también. En los 6 asuntos donde está la disposición gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, también en el cambio de nombre, de igual forma, en el asiento extemporáneo, la omisión en partida también, la rectificación de área también, en la determinación de edad, de igual forma, en la constitución de patrimonio familiar, pues ahí también lo vamos a encontrar. En la rectificación de área de bien inmueble urbano también. Y entonces, si les preguntara yo a ustedes cuáles son los 3 primeros pasos que debe realizar el notario jurisdicción voluntaria, ¿qué me van a responder ustedes? Realizar el acta notarial. ¿Qué más? La primera resolución y la notificación. Notificación de la primera resolución. Resolución y notificación. Exactamente, se dan cuenta, o sea, no hay que aprenderse todo. Ustedes ya saben cuáles son los 3 primeros pasos
Usted dice, esto es fácil, porque entonces esto lo vamos a encontrar en todos los asuntos. Sí o sí tienen que estar estos 3 pasos. Quizás solo se van a aprender aquellos que son únicos para el asunto que están aprendiéndose, pero son pocos. Realmente cuando ustedes aprendan las reglas estructurales van a ver que todos los demás son bastante pequeños y son sencillos. Va. Ojo, la otra regla estructural, se recuerda, al finalizar el asunto, el notario tiene una obligación que es la de remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Solo hay una excepción, que es la declaratoria de ausencia. ¿Por qué? Porque termina en resolución judicial y no se remite al Archivo General de Protocolos, sino se remite al archivo de tribunales. Ustedes ya saben que el último paso, veamos en el caso de proceso sucesorio, en el último caso, cuando nos venimos acá, está la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, ¿sí o no? Vean en pantalla, ¿sí o no? Sí. Está, Sí. ok. Sí, En el caso de la subasta voluntaria, el último paso, también está la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. En el caso de la declaratoria de ausencia, se recuerdan que es la única excepción. Se remite, pero al archivo de tribunales. ¿Está? Claro que está ahí, pero no es al archivo de protocolos, sino al archivo de tribunales. Ok. En el caso de reconocimiento de preñez o el reconocimiento de parto, también está la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. De igual forma, en los 6 asuntos, los que contienen la disposición o el gravamen, ya sea de menores, incapaces o ausentes, también está la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. De igual forma, en el cambio de nombre, también está en el asiento extemporáneo o la omisión de partida. De igual forma, también está en la rectificación de partida. De igual forma, debe remitirse al Archivo General de Protocolos en el caso de la determinación de edad. En la Constitución de Patrimonio Familiar también lo vamos a encontrar, miren. Y lo vamos a encontrar también en la rectificación de área de bien inmueble urbano, solo que acá sí tenemos plazo. En los demás no hay plazo para remitirlo, pero en la rectificación de área sí, 45 días, ¿se recuerdan? Miren lo interesante de esto. Cada vez que nosotros vamos marcando los que ya sabemos que sí o sí tienen que estar en cada asunto, se van reduciendo los pasos que tenemos que aprendernos. ¿Qué quiere decir esto? Que por simple lógica, si nosotros sabemos cómo es o cómo es que se va dando cada paso, no es necesario que forcemos nuestro cerebro, sino que por simple análisis nosotros vamos a ver cuál es el siguiente paso que sigue. Yo acá lo estoy haciendo desordenado, pero para seguir una lógica. Ya posteriormente, al momento de manejar esas reglas estructurales, se nos va a hacer mucho más fácil entender cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ya nuestro cerebro nos va a armar eso sin tanto problema. Vean esto, lo interesante. En los asuntos, y ojo, en los asuntos, si quieren, bueno, empecémoslos de acá. Veamos solo 5477. En los asuntos que terminan en resolución notarial, el notario, después de la resolución, debe certificar con su duplicado. ¿Para quién? Para el RENAP. Veamos solo asuntos que terminan en resolución notarial. ¿Se recuerdan cuáles fueron los que les dije el día que vimos presencial? Recuérdense un código, CODOE, cambio de nombre, omisión o asiento extemporáneo, determinación de edad, todos los que tienen que ver con derechos personales. Veamos acá. Declaración de ausencia, ¿sí? Tiene que ver con derechos personales. ¿Ya? Reconocimiento de preñez también. Disposición ese no. Cambio de nombre, ese sí.
omisión de partida o asiento extemporáneo, ese también, rectificación de partida también, determinación de edad también, y constitución de patrimonio familiar no, porque ese termina en escritura pública. Veamos los que sí terminan en resolución notarial. Declaración de ausencia, ese no termina en resolución notarial. ¿Ese en qué termina? ¿En qué termina? ¿En qué termina? Vean ahí. Resolución judicial. Resolución judicial, por eso es que se remite al archivo de tribunales. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo se opera en RENAP? Una certificación de la resolución judicial, y eso es lo que se presenta al RENAP. Ahí no aparece, pero tienen que tomarlo en cuenta. Ese es otro paso que aparece ahí, pero es solicitarle al juzgado que resuelva. En los otros sí vamos a encontrar resolución notarial. Por ejemplo, veamos dónde está la resolución notarial. Reconocimiento de preñez, resolución o auto. Marquémosle otro color. Resolución o auto notarial, auto final, notarial, ¿sí o no? Veamos el caso de la disposición, ya dijimos que no. El cambio de nombre, ¿dónde está la resolución o auto final? Acá. El otro, la omisión de partida, también acá está. La rectificación de área, también acá. Determinación de edad, también. Bueno, acá, porque las otras terminan en escritura pública. Vean lo interesante de la primera. En el caso del reconocimiento de preñez, ¿qué dijimos? ¿Cuáles serían los otros pasos por simple deducción? Ya sabemos que esto tiene que terminar en resolución notarial. La resolución, ¿qué dijimos que tenía que hacerse con esa para que pudiera operarse en el RENAP? Se certifica con su duplicado, ¿para quién? ¿Para quién? Para el RENAP, licenciado. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? La certificación con su duplicado para el RENAP. Y miren, ya llenamos el otro paso. Vamos a la otra. El cambio de nombre, se recuerdan que les dije que acá inmediatamente el notario no resolvía, sino acá hay una excepción. Acá el notario primero publica un último edicto y después ya procede a certificar con suplicado. ¿Para quién? Para el RENAP. Esa es una excepción que inmediatamente el notario después de la resolución no certifica, sino ahí lo que hace es publicar un último edicto y posteriormente sí ya certifica con suplicado para el RENAP. Es la única excepción, porque en el otro, en la omisión de partida o el asiento extemporáneo, sí está ese paso, que se certifica inmediatamente con suplicado. ¿Para quién? Para el RENAP. La rectificación de partida, de igual forma, se certifica después de la resolución con suplicado para el RENAP. De igual forma acá, en la determinación de edad, se certifica con suplicado. ¿Para quién? Para el RENAP. ¿Se dan cuenta que por simple deducción cada vez van habiendo menos pasos que aprenderse? Si lo saben manejar, ustedes saben cuál es la obligación del notario. Ustedes dicen, bueno, ya tengo este paso, ya tengo el otro. Bueno, ahorita, ¿cuál es la obligación del notario? Ah, tengo que hacer esto porque necesito que me lo opere el RENAP. De igual forma en el cambio de nombre. Bueno, ya está, pero la ley me obliga a hacer un último edicto. Ya publiqué el edicto. ¿Cuál es mi obligación? ¿Qué me hace falta? Ah, certificar la resolución con suplicado para el RENAP. Y posteriormente, ¿qué? Como ya está operado, remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Y ya, finalicé. Veamos lo interesante de estos casos, la determinación de edad, estos dos últimos pasos que tenemos. Se recuerdan que donde es necesaria la presencia de un facultativo, este debe presentar un informe. Obviamente, como en los juzgados, pues debe discernirse el cargo. En el caso de la determinación de edad, ¿qué hay? Tiene que ser un médico. Y si es un médico, veámoslo de este color. Y si es un médico,
ese médico tiene que rendir un informe, porque ¿qué le va a dar constancia al notario? Le va a discernir el cargo, le va a decir, bueno, ya usted es el médico que va a actuar en este proceso, ¿qué me tiene que entregar él? Un informe para que yo proceda a resolver. Por eso es que después del discernimiento del cargo al facultativo que está, el informe del facultativo, y esa es una regla estructural. Veamos otro que tiene, donde hay también un experto. Veámoslo en el caso del, veamos en el caso de la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Está la trabajadora social. La trabajadora social debe estar adscrita ¿a quién? A un tribunal o un juzgado de familia. ¿Ya? Obviamente ella también pues debe rendir un informe. Acá lo estoy poniendo en un solo paso. Si ustedes quieren dividir ese paso, imaginemos que yo les pida la estructura de la disposición o gravamen de bienes de menores y alguien me consigna discernimiento del cargo, que ahí no le tiene que discernir el cargo porque ahí es el juzgado de familia el que la nombra. Entonces, nombramiento de la trabajadora social por parte del tribunal de familia. Bueno, yo digo, tiene la idea y está bien. Y después me indica informe de la trabajadora social, informe socioeconómico. Bueno, está bien, me lo está dividiendo. Yo acá se lo estoy resumiendo, pero lo que quiero es que tengan la idea. ¿Ya? Acá, después si se dan cuenta, en este caso hay una evaluación. Acá, ¿quién tiene que hacer la evaluación del bien? Ustedes ya saben que acá es un evaluador autorizado. ¿Por quién? Por DICABI. ¿Ya? Acá solo hay una pequeña diferencia en cuanto a esto. Bueno, veamos otro que tenga quizás, vamos a ver, vamos a dejar esto acá. Otro que tenga experto medidor, rectificación de área de bien inmueble urbano. Acá, después de los 3 primeros pasos que hay, discernimiento del cargo, ¿a quién? Al facultativo. ¿Quién es el facultativo en este caso? El experto medidor. Un ingeniero civil. Entonces va a estar el ingeniero civil y va a rendir su informe. ¿Qué obligación tiene la rendición de este informe? Obviamente este informe tiene que adjuntar un plano. Así de sencillo. Y como obligación, ¿qué tiene el notario que hacer? Notificar a los colindantes de la rectificación del área de ese bien inmueble urbano. Así de sencillo. Un experto medidor o un facultativo remite el informe y pueden haber otras obligaciones. En el caso de la rectificación de área de bien inmueble urbano, le impone al notario la obligación de notificar a los colindantes. Pero lo que vemos acá, si se dan cuenta, cada vez son menos pasos. Miren. Cada vez son menos pasos. Si ustedes manejan las reglas estructurales, cada vez son menos pasos. Veámoslo acá. En el caso del... Veamos, vamos a ir quitando los que ya nos quedan solo pocos pasos. En el caso del cambio de nombre, quizás tendrían que aprenderse ustedes solo estos 2 pasitos. ¿Cuáles son? Ya saben ustedes que si hay declaraciones testimoniales, en este caso si las hubiera, esas se toman por medio de acta notarial y posteriormente la publicación de dictos. Estos 2 pasos quizás tendrían que aprendérselos ustedes, quizás en última instancia. Ok, en la omisión de partida o asiento extemporáneo, acá hay algo interesante, que acá deben de darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Cuando hay menores, normalmente se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, vamos a encontrar otra regla estructural. ¿Y qué es lo que nos dice esa regla estructural? Que en los asuntos donde se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el notario no puede resolver sin antes haberle dado audiencia ¿a quién? A la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ya saben ustedes que después, y vean cómo van los otros pasos consecutivos, los otros 3. Después de la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el notario ya puede resolver. Por eso es que aparece la resolución.
Después se certifica la resolución con suplicado para el RENAP y posteriormente se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven lo interesante? ¿Qué es lo que quizás se tendrían que aprender ustedes? Si hay declaraciones testimoniales, volvemos a lo mismo, se tienen que tomar por medio de acta. Acá vamos a encontrar la rectificación de partida, tiene que ver con menores, entonces acá también se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y después volvemos a lo mismo, el notario ya puede resolver, se certifica la resolución con suplicado para el RENAP y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Ven, los pasos son subsecuentes. ¿Qué es lo que tendrían que aprenderse acá? Por ejemplo, la rectificación de partida. En la rectificación de partida se le da audiencia no solo a la Procuraduría General de la Nación, también se le da al registrador del Registro Nacional de las Personas. Acá se le da audiencia a dos instituciones. Si bien es cierto, la institución que va a operar esa rectificación de partida es el RENAP, previo a eso tuvo que haber dado una opinión jurídica sobre si procedía o no procedía. Entonces, primero aparece la audiencia al Registro Nacional de las Personas y posteriormente a la Procuraduría General de la Nación para que lo tomen en cuenta. ¿Qué tendrían que aprenderse ustedes en dado caso para que lo tomen en cuenta? Quizás solo este paso, donde si hay declaraciones testimoniales, pues obviamente estas van en acta notarial, ¿ya? Si las hay, en algunos casos no hay, sino son documentales. Esos documentos van en el acta de requerimiento, ya no es necesario hacerlo. ¿Ven cómo vamos quitando cada uno de los asuntos por simple deducción? Esos pasos, quizás nos tendríamos que aprender 1 o 2 y posteriormente todos los demás van concatenados, no hay mayor problema. En la constitución de patrimonio familiar, vean lo interesante, cuando hay escritura pública, ya nos quedan pocos minutos, voy a avanzar en los que termina la escritura pública. Dijimos que el hecho de que haya escritura pública no quiere decir que el notario no dicte o no compulse una resolución notarial. Entonces, ¿tiene que haber resolución notarial? Sí, en el caso de la Constitución de Patrimonio Familiar, hay resolución notarial. Vean este caso. ¿Hay resolución? Vamos a ponerle otro color más vivo. ¿Hay resolución notarial? ¿Qué otro termina de escritura pública? La disposición o gravamen. ¿Hay resolución notarial? Veámoslo acá. Hay resolución notarial. Bien. ¿Qué otro termina de escritura pública? Bueno, pongamos esos ahorita. Disposición y la Constitución de Patrimonio Familiar. Vean lo interesante en estos. En la disposición hay resolución notarial, pero como hay menores, hay incapaces y hay ausentes, previo a haber resuelto el notario, ¿quién tuvo que haberle dado audiencia? A la Procuraduría General de la Nación. Entonces, después de la audiencia, ya el notario pudo haber resuelto. Y miren lo interesante, después de la resolución, el notario ya compulsa o bien otorga la escritura pública. Y acá, si quieren, pues vamos a correr esto. Imaginémonos el caso que haya traslado dominio. Si hay traslado dominio, pues obviamente el notario compulsa el testimonio y testimonio especial, mal llamado primer testimonio, después aviso a catastro, ¿ya? Dicavi. Eso lo tienen que tener presente. ¿Estamos ahí? Ahora bien, si no hay traslado dominio, si no fuera un gravamen, en un gravamen estamos hablando de una hipoteca, por ejemplo, si fuera bien inmueble. Si fuera un gravamen hipotecario, imaginemos el caso de un mutuo que se necesita hacer un préstamo sobre el bien inmueble de un menor para poder salgar algún problema de salud del menor. Entonces, pues va a ser un mutuo con garantía hipotecaria. Ese es un gravamen. Entonces, ahí no hay traslado dominio. Este paso sencillamente se quita, pero si lo hay, sí tiene que ir ese paso y posteriormente se remite el expediente ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos.
¿Ya? ¿Qué es lo que tienen ustedes que saber? Por ejemplo, si hay recepción de pruebas, de igual forma, eso va en acta notarial y el notario en este caso puede practicar diligencias que considere necesarias. Así de sencillo. Y miren cómo sacamos estos pasos. Va. Los otros, la constitución de patrimonio familiar. Está la resolución. Bueno, está la resolución notarial también. ¿Qué vamos a tener? Como tiene que ver, pues obviamente pueden haber derechos de menores, pues se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. No, y eso no hemos visto todavía si hay oposición. Ahorita la oposición la hemos descartado. Ya vamos a ver cuándo se puede dar y cuándo no y por qué. Entonces, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, la resolución, y como termina la escritura pública, ya después el notario ya puede compulsar la escritura tras la escritura pública correspondiente. Y ojo, acá no hay testimonios, sino la ley permite que el notario, sin otorgar testimonio, lo que haga sea realizar una copia simple legalizada para que sea operada en el Registro Nacional de las Personas. Esa copia simple, pues obviamente debe ir con su duplicado y con esto, pues ya se opera la Constitución de Patrimonio Familiar. Y después, obviamente, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Qué hay antes? El único paso que quizás tendrían ustedes que aprenderse y decir ese está ahí, en este asunto, la publicación de edictos. Únicamente. Y miren. Vean lo interesante acá. En el caso de veamos los otros que nos hacen falta. Reconocimiento de preñez o de parto. Pues lo interesante acá, bueno, la oposición, como ya les dije, la vamos a examinar después. ¿Qué pasos se tendrían que aprender? Bueno, si se dan cuenta en los dos, tanto en la declaración de ausencia como el reconocimiento de preñez o de parto, estos dos tienen publicaciones de edictos. Miren. Y los dos son, estamos hablando de 3 publicaciones en el diario oficial y en otros de mayor circulación durante un plazo de 1 mes, 30 días. Vean. Después hay actas notariales, la recepción de pruebas que puede ser en actas notariales en ambos. En uno, en la declaratoria de ausencia se remite el expediente ¿a quién? A un juez de primera instancia. Obviamente el juez de primera instancia es el que tiene que resolver, esto lo tienen que saber ustedes porque es resolución judicial, ¿ya? En el reconocimiento de preñez o de parto, hay discernimiento de facultativos. ¿Quién es el facultativo? Un médico. ¿Qué tiene que hacer el médico? Rendir informe. Y ya, y después la resolución o auto notarial le certifica esa resolución para el RENAP y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Y miren. Esto ya es fácil, esto también es fácil, pero solo les pregunto, por la hora, ¿ya se dieron cuenta que por simple análisis y deducción podemos ir nosotros conociendo cuáles son los pasos de cada uno de los asuntos? Es como un ejercicio donde vamos poniendo las piezas en su lugar. Obviamente lo tienen que repasar ustedes con las reglas estructurales y después este archivo que yo les voy a traer en Excel, pueden ir ustedes jugando con eso e ir aprendiendo dónde va cada uno de los pasos. Dice, si yo conozco esta regla, entonces, ¿qué paso sigue? Y se les va a facilitar. Y quizás solo marcan aquellos que quizás les cueste y tengan que aprenderse en cada uno de sus asuntos. Pregunta, ¿creen ustedes que es más fácil así para que ustedes puedan aprenderse esto? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, considero que sí. Sí, licenciado. Bueno, entonces, por la hora nos quedamos acá. Continuamos el siguiente día de clases. Finalizamos esto y después nos vamos a ver cada uno de los asuntos, ya en escala. Ya es sencillo cómo manejar las actas, a qué se refiere cada uno de los asuntos, qué vamos a trabajar ahí, cómo hacerlo. Y después volvemos otra vez a lo mismo. Esto les va a quedar más a ustedes. De repente vamos a hacer un ejercicio escalonado.
es ponerles estos ejercicios a ustedes para que vayan llenando los cuadros. Yo les voy a dar los cuadros en blanco, les voy a poner los asuntos y ustedes, obviamente, es para aprendizaje. Entonces, ustedes van a ir llenando y van a ir haciéndose un autoexamen, una autoevaluación para ver, me hizo falta esto, me hizo falta el otro, para saber cómo van y cómo es que están recibiendo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por la hora nos quedamos ahí. Les deseo feliz noche a cada uno. Que descansen. Muchas gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche, Lick.